Hoy les traigo relatos escalofriantes de guardias de seguridad y personas que han tenido encuentros con lo sobrenatural. Estas historias fueron compartidas por personas reales y nos muestran que, a veces, los muertos pueden estar más cerca de lo que pensamos. La siguiente historia es de Ana Gómez, quien tuvo una experiencia inquietante en un autobús. Ella nos cuenta: viajaba en un autobús una tarde, cuando noté a un niño de unos 6 a 7 años sentado solo al lado mío. Miré alrededor para ver si había algún adulto que pudiera ser su acompañante, pero no había nadie. De repente, el niño juntó sus manos, bajó la cabeza y comenzó a orar en voz baja. Justo en ese momento, el autobús casi se estrella con un camión. Sentí un miedo terrible y puse mi mano en la pierna del niño para consolarlo, diciéndole que todo estaría bien. Pero él no me miró ni reaccionó. Unos minutos más adelante, el autobús se detuvo y el niño bajó solo. Observé cómo se adentraba en un cañaduzal y desaparecía de mi vista. Nunca lo volví a ver. Siempre he creído que aquel niño era un ángel, enviado para protegernos en aquel momento de peligro. Lady nos cuenta su experiencia en una tienda de calzado para danza. Aquí está su relato. Trabajaba en una tienda de calzado para danza y éramos solo 3 empleados. Un día, mientras estaba en la bodega buscando un par de zapatos de ballet, escuché unos ruidos que parecían venir de otra empleada buscando algo entre las cajas. Pensé que era una de mis compañeras, así que le dije que me había asustado. Pero al salir de la bodega, vi que mis 2 compañeras estaban en la tienda, fuera de la bodega. Me asusté tanto que tuve que sentarme. Les pregunté quién había estado allá dentro de la bodega. Ellas respondieron que nadie, que solo estaba yo. Decidimos revisar las cámaras de seguridad y vimos algo que me heló la sangre. Efectivamente, yo estaba sola en la bodega, pero se veía claramente cómo hablaba con alguien invisible. Las cámaras no captaron ninguna otra presencia, pero yo sabía que había alguien o algo ahí conmigo. Esa experiencia me dejó aterrorizada y desde entonces nunca más volví a la bodega sola. Este relato es de Ana Delia, quien tuvo una experiencia inquietante mientras hablaba con lo que pensaba era su hermana. Aquí está su historia. Una tarde, estaba en casa con mi hermana. Ella me dijo que iría al baño, así que me senté en la sala esperando. Empezamos a platicar. Yo hablaba y escuchaba sus respuestas. Pasaron unos minutos y noté que la conversación se alargaba. Levanté la mirada y vi que la puerta del baño estaba cerrada con candado desde afuera. Me acerqué para preguntar si todo estaba bien, pero no obtuve respuesta. Toqué la puerta y volví a llamarla, pero el silencio era absoluto. Entré en pánico al darme cuenta de que había estado hablando con alguien que no podía ser mi hermana. Esa experiencia me dejó aterrada y con la certeza de que un espíritu había tomado su lugar en la conversación. La siguiente historia es de Raquel Ortiz, quien tuvo un encuentro aterrador con un joven que había fallecido. Aquí está su relato. Una vez, mientras caminaba por mi vecindario, me encontré con un joven que conocía. Estaba llorando y parecía muy triste. Me acerqué a él y comenzamos a hablar. Le dije que si le pedía perdón a Dios, encontraría consuelo, porque Dios es amor y todos cometemos errores. Él me escuchó atentamente y me agradeció antes de alejarse. Al día siguiente, me enteré de que ese mismo joven se había suicidado la noche anterior. Me quedé helada al darme cuenta de que había estado hablando con un espíritu. Esa experiencia me enseñó que, incluso después de la muerte, las almas pueden buscar consuelo y perdón. Nuestro siguiente relato viene de Rolando Estrada, de Lima, Perú. Aquí está su historia. Hace años, trabajaba en el Serenazgo de Surco, en Lima. Una noche, estaba de servicio en el Parque La Amistad. Era alrededor de las 4 de la mañana cuando mi supervisor llegó, visiblemente molesto. Entró a la oficina y me preguntó por qué había traído a mi hija al servicio y aparte la había dejado jugando afuera con ese frío. Sorprendido le respondí de qué estaba hablando. Solo tengo un hijo y nunca lo traería al servicio. Mi supervisor, aún más irritado, me dijo: entonces, esa niña que está afuera jugando, ¿de quién es? Salimos a buscar a la niña, pero no la encontramos. Mi supervisor, pálido del susto, me contó que había hablado con la niña y ella le había dicho que su papá la había traído. Esa noche, ambos quedamos aterrorizados por lo que había presenciado.
La siguiente historia es de Joel Mendoza, quien tuvo una experiencia perturbadora mientras trabajaba en una mina. Aquí está su relato. Trabajo en una mina, encargándome del monitoreo. Un día, observé a un oficial hablando con alguien a través de las cámaras de seguridad. Sin embargo, solo él aparecía en la imagen. Intrigado, me acerqué a su puesto, que estaba en la entrada principal de la mina, y le pregunté con quién estaba hablando. Me respondió que estaba conversando con una niña. Me quedé atónito, pues no había ninguna niña en las cámaras ni en la mina. La experiencia me dejó inquieto y con muchas preguntas sobre lo que realmente había visto. Carolina García nos cuenta su experiencia aterradora en su oficina. Aquí está su historia. Una vez, me quedé trabajando hasta tarde en la oficina, alrededor de las 5 p.m. Todos habían salido a las 3, pero yo tenía que terminar un proyecto urgente. De repente, comencé a escuchar ruidos provenientes del área de trabajo cercana, como si alguien estuviera moviendo la silla secretarial y utilizando una máquina. Solo un panel me separaba de esa área. Tomé valor y le hablé a quien fuera que estuviera allí, pero los ruidos disminuyeron. Regresé a mi asiento y los ruidos comenzaron de nuevo. Finalmente grité y comencé a decir groserías. Entonces los ruidos se detuvieron. Aunque logré calmarme, esa experiencia me dejó con miedo cada vez que me quedaba solo en la oficina. Nuestro siguiente relato es de un usuario que tuvo una experiencia inquietante en un colegio en el sur de la Ciudad de México. Aquí está su historia. Una noche, estábamos en un colegio muy reconocido al sur de la Ciudad de México, terminando un evento. Eran aproximadamente las 11 de la noche cuando fuimos a calentar comida. De repente, escuchamos claramente a unos niños hablando en otro idioma a pocos metros de nosotros. Una de mis compañeras comenzó a llorar del miedo y mi compañero me dijo que debíamos irnos. Con la piel de gallina, le dije que llevara a nuestra compañera a la entrada principal, mientras yo, muerto de hambre, me quedé haciendo una oración en mi mente. Logré calmarme lo suficiente para ir a la cocina, pero esa experiencia me dejó perturbado y convencido de que habíamos presenciado algo paranormal. Noemí Miranda nos cuenta su experiencia aterradora al hablar con un niño por teléfono. Aquí está su relato. Una vez, mientras hablaba por teléfono con una amiga llamada Silvia, escuché a un niño que respondía a mi llamada. Me sorprendió, ya que sabía que Silvia solo vivía con 2 niños pequeños que aún no hablaban y varios adultos. Le conté a Silvia sobre el niño y ella se espantó, diciéndome que no había nadie más en la casa. Me explicó que había oído rumores de que en su casa asustaba un niño como de 8 años. Esa llamada me dejó aterrada y convencida de que había hablado con un espíritu. Camila Mores comparte la experiencia de la sobrina de su pareja, quien tuvo un encuentro aterrador. Aquí está su historia. La sobrina de mi pareja tenía la costumbre de jugar cerca del monte. Un día nos dijo que veía a su mamá en la entrada del monte y le insistía a su papá que allí estaba. Su papá, sin ver a nadie, empezó a preocuparse. La niña seguía señalando el lugar, asegurando de que veía a su mamá. Nos dimos cuenta de que algo extraño estaba ocurriendo y decidimos regresar rápidamente a la casa. Esa experiencia nos dejó con una sensación inquietante. Marcos Corrales nos cuenta una experiencia aterradora que tuvo cerca de su casa. Aquí está su relato. Mientras caminaba hacia mi casa, pasé por una farmacia y vi a un anciano intentando usar un teléfono público en la acera del frente. Me pidió ayuda para marcar el número de su esposa, pero el número no estaba disponible. Intenté varias veces sin éxito. El anciano se fue y las muchachas de la farmacia me llamaron en ese momento, diciéndome que estaba hablando solo. Les expliqué que había estado con el señor, pero revisamos las cámaras de seguridad y solo aparecía yo. Esa experiencia me dejó muy mal por mucho tiempo. Gracias por compartirnos sus experiencias. Si tienes una historia que contar, no dudes en dejarlo en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio de Misterio Paranormal.